La música retumbaba en los oídos de Alice Harding mientras se abría paso entre la multitud de colegas en la fiesta anual de la empresa Global Innovations. 28 años y todavía se sentía incómoda en este tipo de eventos. Su pelo castaño, peinado en un elegante moño, ya empezaba a desentonar, y su vestido de cóctel negro parecía demasiado formal entre el mar de trajes de colores vivos. Quizá debería haberme puesto algo más colorido, pensó Alice mientras se dirigía al bar. Pidió una copa de vino blanco y se volvió para observar la sala. Disculpe, ¿podría pasarme una servilleta?, le dijo una voz grave desde su derecha. Alice se giró y se encontró con la mirada de un hombre alto vestido con un traje gris impecable. Llevaba el pelo oscuro bien peinado hacia atrás y en sus ojos marrones bailaban destellos de picardía. Por supuesto, respondió ella, tendiéndole una servilleta. Gracias. Creo que no te había visto antes por aquí. ¿Eres nueva aquí?, preguntó con una leve sonrisa. No, llevo 3 años trabajando en el departamento de marketing. Normalmente intento pasar desapercibida en eventos como este, admitió Alice. Ah, así que tú eres la misteriosa Alice Harding de la que todo el mundo habla. Soy Everett Crosby, director financiero, le tendió la mano. Alice la estrechó, sintiéndose ligeramente mareada. Había oído hablar de Everett, la estrella emergente de la empresa, pero nunca lo había conocido en persona. Encantada de conocerle, dijo, tratando de ocultar su repentina emoción. Lo mismo digo. Siempre he admirado sus ideas para las campañas publicitarias, especialmente la de los pingüinos parlantes para la línea de productos ecológicos. Everett le guiñó un ojo. Alice se rió. Dios mío, ¿te acuerdas de eso? Creía que todo el mundo se había olvidado ya de esos pingüinos. ¿Cómo puedes olvidar algo así? Eran adorables, aunque admito que a veces sueño con ellos por las noches, bromeó Everett. Estuvieron hablando toda la velada, sin darse cuenta de cómo pasaba el tiempo. Everett no solo era guapo, sino también increíblemente ingenioso. Contaba anécdotas divertidas de la vida del departamento financiero, haciendo reír a Alice hasta las lágrimas. Sabe, señorita Harding, no parece en absoluto la típica empleada de marketing, comentó Everett cuando la fiesta tocaba a su fin. ¿Y qué aspecto tiene un típico empleado de marketing?, preguntó Alice. Bueno, normalmente son personas ruidosas y prepotentes con corbatas de colores brillantes que intentan venderte algo cada 5 minutos, sonrió. ¿Y yo? ¿Y tú? Eres como un soplo de aire fresco, dijo Everett seriamente mirándola a los ojos. Alice sintió que el color subía a sus mejillas. Gracias por el cumplido, señor CFO, sonrió. Puedes llamarme Everett. ¿Y podríamos tomar un café alguna vez? Sin los pingüinos y la charla corporativa, sugirió. Me encantaría, respondió Alice, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. Su primera cita fue 2 días después en un pequeño café cerca de la oficina. Alice estaba nerviosa, pero Everett disipó rápidamente su excitación con su encanto y galantería. «Sabes, nunca creí en el amor a primera vista», dijo mientras ayudaba a Alice a ponerse el abrigo después de cenar. «Pero cuando te vi en aquella fiesta, algo encajó. Fue como si hubiera estado buscando a alguien toda mi vida sin darme cuenta, y de repente lo encontré». Alice sintió que se le derretía el corazón. «Yo también sentí algo», admitió, aunque al principio pensé que solo eran los efectos de esa segunda copa de vino. Everett se rió y la atrajo hacia sí. Su primer beso fue tierno y prometedor. Los meses siguientes pasaron como un cuento de hadas. Everett era atento y cariñoso, siempre dispuesto a apoyar a Alice en sus aspiraciones profesionales. Admiraba su inteligencia y creatividad, y a menudo la consultaba sobre asuntos relacionados con el trabajo. «Eres increíble», le decía, mirando a Alice con adoración. «No sé cómo he podido vivir sin ti antes».
Alice se sintió la mujer más afortunada del mundo. Por primera vez en su vida, había conocido a un hombre que parecía comprenderla por completo. Una noche, Everett llevó a Alice a cenar a un restaurante caro. Parecía un poco nervioso, lo que no era habitual en él. ¿Va todo bien?, preguntó Alice mientras se sentaban a la mesa. Más que bien, sonrió Everett. Es que tengo algo importante que decirte. Después del postre, Everett cogió a Alice de la mano y la llevó a la terraza exterior del restaurante. La vista de la ciudad de noche era impresionante. Alice, empezó, volviéndose hacia ella. Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me haces mejor persona, me haces esforzarme por ser digno de ti cada día. Alice sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Everett se arrodilló y sacó del bolsillo una cajita de terciopelo. Alice Harding, ¿quieres casarte conmigo? Alice se quedó paralizada, mirando el brillante anillo de diamantes. Estaba abrumada por la emoción, felicidad, emoción y un ligero temor al futuro. Sí, susurró, sintiendo lágrimas de alegría correr por sus mejillas. Sí, me casaré contigo. Everett deslizó el anillo en su dedo y se levantó, envolviendo a Alice en un abrazo. Se besaron, ignorando los aplausos de los demás comensales del restaurante. «Te quiero», susurró Everett. «Y yo a ti», respondió Alice, sintiendo que su corazón rebosaba de felicidad. Estaban en la terraza, abrazados y contemplando las luces de la ciudad nocturna. Alice no podía creer su felicidad. Había conocido al hombre de sus sueños y ahora iban a pasar juntos el resto de sus vidas. «Sabes», dijo Everett, acariciando suavemente su espalda, «ya puedo imaginarnos envejeciendo juntos. Vas a ser la abuela más guapa del mundo». Alice se rió. «¿Y tú el abuelo más gruñón?» Everett fingió indignarse. «Seré el abuelo más divertido y avanzado del mundo. Enseñaré a mis nietos a jugar a videojuegos y les contaré cómo conocí a su abuela en una aburrida fiesta de empresa». «Espero que no les hables de pingüinos», refunfuñó Alice. «Claro que sí». Everett guiñó un ojo. «Será nuestra leyenda familiar». Permanecieron de pie en la terraza durante otro largo rato, haciendo planes para el futuro y soñando con una vida juntos. Alice se sentía como en un cuento de hadas. Nunca había imaginado que una simple fiesta de empresa pudiera dar un giro tan feliz a su vida. Mientras conducía de vuelta a casa esa noche, Alice no podía dejar de sonreír. No dejaba de mirar el anillo que brillaba en su dedo. El futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. Estaba impaciente por empezar un nuevo capítulo de su vida con Everett. Alice estaba de pie frente al espejo, alisando las arrugas de su vestido blanco como la nieve. Su corazón palpitaba de emoción y expectación. En unas horas sería la S.R.A. Crosby. «Estás guapísima», le dijo su madre, Marta, ajustándole el velo. «Gracias, mamá», sonrió Alice, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «¿Te pasa algo, querida?», preguntó Marta, notando la sombra de preocupación en el rostro de su hija. Alice suspiró. «Supongo que estoy nerviosa. Todo está pasando muy deprisa». «Es normal, cariño. Todas las novias se ponen nerviosas en su día». Alice asintió, pero no habló de lo que realmente le preocupaba. Sobre la extraña conversación que había tenido con la madre de Everett, Cheryl, hacía una semana. Cheryl había insistido en conocer a su futura nuera en persona antes de la boda. Alice había esperado una cálida bienvenida, pero en su lugar se encontró con una mirada fría y evaluadora. «Así que, tú eres la chica que le robó el corazón a mi hijo», dijo Cheryl mientras miraba a Alice de pies a cabeza. «Encantada de conocerla, señora Crosby», sonrió Alice, tendiéndole la mano. Cheryl ignoró el gesto. «Espero que se dé cuenta de la responsabilidad que tiene. Everett es un chico especial, necesita la esposa adecuada». Alice sintió que su sonrisa se volvía tensa.
Te aseguro que amo a Everett con todo mi corazón y haría cualquier cosa para hacerlo feliz. El amor es bueno, querida, sonrió Cheryl con indulgencia. Pero Everett necesita más que eso. Espero que estés preparada para igualar su estatus y ambición. Esta conversación había dejado un residuo desagradable, pero Alice trató de no pensar en ello. Después de todo, hoy era su día, y nada debía estropearlo. La ceremonia fue un borrón. Alice solo recordaba los ojos brillantes de Everett mientras pronunciaba sus votos y los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Os declaro marido y mujer. Las palabras del sacerdote quedaron ahogadas por los aplausos de los invitados. En el banquete, Alice se sintió como en un sueño. Bailó con Everett, rió con sus amigos y aceptó las felicitaciones de sus colegas. Todo era perfecto hasta que... «¡Oh, esto es vergonzoso!», sonó la voz de Cheryl a espaldas de Alice. Esta se dio la vuelta y vio a su suegra sosteniendo un vaso casi vacío de vino tinto con una sonrisa de disculpa. Una mancha roja brillante se difuminaba en el dobladillo blanco del vestido de novia de Alice. «Dios mío», exhaló Alice, mirando el vestido arruinado. «Lo siento, querida», dijo Cheryl con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Soy tan torpe. Espero que no te arruine el día». Alice sintió que un nudo le subía a la garganta. Estaba segura de que no había sido un accidente. «No es para tanto», apretó entre dientes. Intenta quitártelo de encima». Everett, al notar la conmoción, se acercó a ellos. «¿Qué pasó?» «Tu madre ha derramado accidentalmente vino sobre mi vestido», respondió Alice, tratando de mantener la calma. «¡Ay, mamá! ¿Cómo has podido ser tan descuidada?», reprochó Everett, pero no había ningún reproche real en su voz. «Ya me he disculpado, cariño», replicó Cheryl. «Seguro que Alice se da cuenta de que solo ha sido un accidente». Alice se obligó a sonreír. «Por supuesto, voy a intentar arreglarlo». En el baño, intentando quitar la mancha, Alice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estaba segura de que Cheryl lo había hecho a propósito, pero ¿cómo iba a explicárselo a Everett? Él adoraba a su madre y nunca la habría creído capaz de semejante mezquindad. De vuelta a la recepción, Alice intentó mantenerse alejada de Cheryl, pero la suegra parecía estar en todas partes. Estaba constantemente a su lado, haciendo comentarios que parecían cumplidos pero que dejaban un regusto amargo. «Qué interesante el vestido que has elegido, querida», dijo Cheryl cuando se quedaron solas en la mesa de los refrescos. «Aunque quizá algo más tradicional le hubiera sentado mejor, pero tú lo sabes mejor, claro». Alice apretó los dientes. «Gracias por tu opinión, Cheryl. Everett y yo lo elegimos juntos». «Oh, por supuesto», sonrió Cheryl. «Everett siempre ha sido tan indulgente». Alice sintió que su paciencia se agotaba. «¿Qué quieres decir?» «Nada, querida», respondió Cheryl acariciando el brazo de Alice. «Solo una anciana pensando en voz alta. No importa». Toda la velada continuó por los mismos derroteros. Cheryl hacía constantemente comentarios ambiguos que podían interpretarse como inofensivos, pero Alice podía percibir el veneno oculto en cada palabra. Al final de la cita, Alice estaba agotada emocionalmente. Cuando ella y Everett subieron al coche para dirigirse al aeropuerto para su viaje de bodas, se sintió aliviada. «¿Estás bien?», preguntó Everett, notando su aspecto cansado. «Sí, solo cansada», respondió Alice. «Ha sido un día muy largo. Pero uno feliz, ¿verdad?». Everett sonrió, cogiéndole la mano. Alice se obligó a devolverle la sonrisa. «Por supuesto, el día más feliz de mi vida». No habló de sus preocupaciones y dudas. Después de todo, era su día y no quería ensombrecerlo. Tal vez exageraba y con el tiempo Cheryl y ella encontrarían un punto en común. Pero en algún lugar de su mente, Alice sentía que esto era solo el principio. No solo se había casado con Everett, sino también con su familia,
y su intuición le decía que le esperaban tiempos difíciles. Mientras el avión despegaba, llevándolos a las soleadas playas de su luna de miel, Alice trató de alejar todos los pensamientos ansiosos. Miró a Everett, que dormía a su lado, y se recordó a sí misma que ese era el hombre por el que estaba dispuesta a pasar por todos esos problemas. «Lo conseguiré», se susurró a sí misma. «Lo lograremos juntos». Pero incluso mientras se dormía, Alice no podía evitar la sensación de que su felicidad le costaría mucho más de lo que había imaginado. Y la imagen de Cheryl, con su fría sonrisa y su mirada penetrante, la perseguía incluso en sueños. Alice se despertó con una ligera turbulencia. Miró al dormido Everett y suspiró. A pesar de su cansancio, el sueño no llegaba. Los pensamientos del día anterior se agolpaban en su cabeza, manteniéndola despierta. Recordó haber recibido un extraño mensaje de Cheryl por la mañana mientras se preparaba para la ceremonia. «Espero que hayas elegido el vestido adecuado. La primera impresión es muy importante». Alice no había pensado mucho en ello en aquel momento, pero ahora, después del incidente del vino, las palabras habían adquirido un tono ominoso. La recepción de la boda había estado llena de pequeñas y casi imperceptibles indirectas de Cheryl. Mientras Alice cortaba la tarta nupcial, su suegra comentó: «Oh, querida, lo estás haciendo mal. Deja que te enseñe». Y sin miramientos apartó a Alice para que ella misma terminara el ritual. Durante el baile de la novia con su padre, Cheryl se acercó a Everett y le susurró algo al oído durante largo rato. Cuando Alice regresó, notó una expresión extraña en el rostro de su marido, pero éste sonrió rápidamente y cambió de tema. Incluso el momento de lanzar el ramo no estuvo exento del comentario de Cheryl. «Espero que hayas elegido flores que huelen bien. Sería vergonzoso que el ramo se deshiciera en el aire». Alice se frotó las sienes, intentando alejar los recuerdos desagradables. Debería haber estado emocionada por empezar una nueva vida, pero en lugar de eso se sentía extrañamente ansiosa. La azafata interrumpió sus cavilaciones ofreciéndole bebidas. Alice pidió un agua, esperando que la ayudara a calmarse. «¿Señora Crosby?» La azafata se dirigió a ella, tendiéndole un vaso. Alice se estremeció. El nuevo nombre le sonaba desconocido. Le recordó que ahora formaba parte de la familia Crosby, una familia en la que Cheryl parecía desempeñar un papel mucho más importante de lo que Alice se había dado cuenta en un principio. Recordó a Everett hablando de su infancia, de cómo Cheryl siempre había estado ahí para él, apoyándolo, guiándolo. «Mamá es mi mejor amiga», había dicho con cariño. Alice lo había encontrado tierno entonces. Ahora esa cercanía entre madre e hijo empezaba a molestarla. Alice intentó distraerse sacando un libro del bolso, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos y sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos del día. Recordó a Cheryl insistiendo en sentarse junto a los recién casados en la mesa nupcial. «Tengo que estar al lado de mi hijo en un día tan importante», había dicho en un tono que no admitía objeciones. Y durante toda la velada, Alice sintió su mirada clavada en ella. Incluso mientras Everett brindaba por su nueva esposa, Cheryl se las arregló para decir algo. «Oh, Everett, siempre fuiste tan elocuente. ¿Recuerdas cuando te enseñé a hablar en público?» Alice cerró el libro y miró por el ojo de buey. La oscuridad fuera de la ventana reflejaba su estado interior. Quería a Everett, de eso no había duda. Pero, ¿podría su amor soportar la constante interferencia de Cheryl? Recordó las palabras de su madre justo antes de la ceremonia. «Cariño, recuerda que el matrimonio es la unión de dos personas, no de tres. No dejes que nadie se interponga entre vosotros». En aquel momento, Alice había descartado el consejo por innecesario. Ahora, sin embargo, empezaba a darse cuenta de lo sabio que era. Everett se movió mientras dormía y Alice le acarició suavemente el brazo.
Le encantaba su sonrisa, su amabilidad, su capacidad para hacerla reír incluso en los momentos más difíciles. Pero ¿sería capaz de ponerse de su lado si el conflicto con Cheryl se hacía inevitable? Alice recordó su primera cita, cómo habían hablado durante horas, ajenos al tiempo, cómo Everett había apoyado sus ambiciones profesionales, orgulloso de sus logros. ¿Podría todo eso cambiar por la influencia de su madre? Miró el anillo de compromiso que brillaba en su dedo, un símbolo de su amor y de la promesa de eternidad, pero ahora se sentía pesada, como si la encadenara no solo a Everett, sino a todo el bagaje de sus relaciones familiares. Alice respiró hondo, tratando de calmarse. Tal vez estaba exagerando. Tal vez Cheryl solo estaba nerviosa el día de la boda de su único hijo. Quizás con el tiempo encontrarían puntos en común. Una cálida brisa acariciaba la piel de Alice, tumbada en la playa disfrutando de los últimos días de su luna de miel. Las Maldivas eran un paraíso terrenal. Arena blanca, aguas cristalinas y una serenidad de la que se carecía en la vida cotidiana. Everett se acercó a ella con 2 vasos de cócteles de colores brillantes. «Para mi encantadora esposa», sonrió, tendiéndole una copa. Alice aceptó el vaso, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. Los últimos 15 días habían sido como un cuento de hadas. Se habían bañado en el sol tropical, explorado los arrecifes de coral, disfrutado de la cocina exótica y, por supuesto, el uno del otro. «No me puedo creer que mañana ya nos vayamos a casa», suspiró Alice mientras daba un sorbo a su cóctel. «Lo sé», respondió Everett, sentándose a su lado en la arena. «Pero tenemos toda una vida llena de momentos como este por delante». Alice sonrió, pero en algún lugar del fondo de su mente se agitaba una preocupación. Volver a casa significaba volver a la realidad. Trabajo, responsabilidades y Cheryl. «¿En qué estás pensando?», preguntó Everett, notando que una sombra recorría el rostro de su esposa. «Solo un poco preocupada por volver», respondió Alice con sinceridad. «Hay tanto que hacer, deshacer las maletas, montar nuestro nuevo hogar». «No te preocupes». Everett le pasó el brazo por los hombros. «Nos encargaremos de todo juntos. Además, mamá prometió ayudarnos con la instalación». Alice sintió que sus hombros se tensaban ante la mención de Cheryl, pero trató de no demostrarlo. «¿De verdad? Qué amable por su parte», dijo, intentando que su voz sonara sincera. Aquella tarde, haciendo las maletas, Alice no pudo evitar la sensación de que no solo se acababan unas vacaciones, sino toda una época de despreocupación. Les esperaba una verdadera vida familiar, con todas sus alegrías y dificultades. La vuelta a casa fue más agotadora de lo que esperaban. El largo vuelo, la aclimatación y las montañas de cajas sin desembalar en su nuevo hogar se les amontonaron nada más cruzar el umbral. «¿Qué tal si pedimos pizza?», sugirió Everett, mirando el desorden que les rodeaba. «Buena idea», aceptó Alice, sintiendo que el cansancio se apoderaba de ella. Se acomodaron en el sofá, el único mueble que ya estaba en su sitio, y empezaron con la pizza, discutiendo los planes para los próximos días. «Mañana tengo que estar en la oficina», dijo Everett. «Acumulé mucho trabajo durante las vacaciones». «Creía que íbamos a hacer reformas en casa juntos», se maravilló Alice. «Lo siento, querida, pero las cosas no esperan». Everett le besó la mejilla. «Pero no te preocupes, mamá prometió venir a ayudarte». Alice sintió que se le apretaba el corazón. La perspectiva de pasar todo el día sola con Cheryl no la hacía feliz, pero hizo todo lo posible por ocultar su decepción. A la mañana siguiente, Everett se fue a trabajar y Alice esperó a que llegara su suegra. Exactamente a las 9 en punto sonó el timbre de la puerta. «Buenos días, querida», entró Cheryl en la casa, echando una mirada crítica a los alrededores. «Veo que tenemos mucho trabajo que hacer». «Buenos días», respondió Alice. «Gracias por venir a ayudar».
No hay problema, es mi deber, sonrió Cheryl. Alguien tiene que enseñarte a llevar una casa como es debido. Alice sintió una punzada de irritación, pero permaneció en silencio. El día prometía ser largo. Cheryl dirigió el proceso, indicando dónde debían colocarse los muebles, cómo doblar la ropa e incluso qué cortinas colgar en el salón. A Everett siempre le han gustado los tonos beige, declaró mientras colgaba las cortinas que había traído. Estos azules que has elegido son totalmente inapropiados. Alice quiso objetar, pero decidió que no valía la pena discutir. Al fin y al cabo, solo eran cortinas. Al anochecer la casa estaba transformada, pero Alice se sentía agotada, no tanto físicamente como emocionalmente. Cada decisión, cada elección iba acompañada de los comentarios de Cheryl sobre cómo se hacía en su familia y cómo le gustaría o no a Everett. Cuando Everett volvió del trabajo, Cheryl lo recibió en la puerta. «Hijo, mira el trabajo que hicimos Alice y yo», exclamó mientras lo acompañaba por la casa. Everett parecía satisfecho. «Es perfecta, todo es tan acogedor y familiar». Alice notó que asentía con aprobación cuando vio las cortinas beige del salón y sintió una punzada de decepción. «¿Te importa si me quedo a cenar?», preguntó Cheryl. «He preparado el plato favorito de Everett». «Claro, mamá», respondió Everett sin pedir la opinión de Alice. Durante la cena, Cheryl y Everett mantuvieron una animada conversación sobre historias familiares y planes de futuro, mientras Alice se sentía superflua en su propia casa. «Por cierto, cariño», dijo Cheryl, «creo que deberíamos reanudar nuestras cenas familiares de los domingos. Alice, no te importaría cocinar para nosotros todos los domingos, ¿verdad?» Alice abrió la boca para objetar, pero Everett se le adelantó. «Es una gran idea, mamá. Alice es una cocinera maravillosa, ¿verdad, querida?» Alice sonrió tensa, sintiéndose acorralada. «Por supuesto», respondió, incapaz de encontrar fuerzas para discutir. Después de la cena, cuando Cheryl por fin se fue, Alice sintió alivio. Pero duró poco. «Mamá es una maravilla, ¿verdad?», dijo Everett abrazando a Alice. «No sé cómo lo habríamos logrado sin ella». Alice permaneció en silencio, no quería empezar una discusión en su primera noche en casa, pero tenía la sensación de que esto era solo el principio. En las semanas siguientes, Cheryl se convirtió en una visitante habitual de su casa. Venía sin avisar, trayendo comida de la que supuestamente había cocinado demasiado por accidente, dando consejos de limpieza e incluso intentando interferir en sus planes de fin de semana. «Cariño, ¿estás segura de que quieres llevar ese vestido al evento corporativo de Everett?», preguntó Cheryl un día, mirando el conjunto de Alice. «¿Quizá algo un poco más conservador?» Alice sintió que su paciencia se agotaba. «Gracias por tu preocupación, pero creo que este vestido es bastante apropiado», respondió, tratando de mantener la calma. «Bueno, tú lo sabes mejor». Cheryl se encogió de hombros. «Es solo que no quiero que avergüences a Everett delante de sus compañeros de trabajo». Everett, al oír esto, frunció el ceño. «Mamá tiene razón, Alice. Quizá deberíamos elegir otra cosa». Alice sintió que algo se rompía en su interior. Asintió en silencio y se fue a cambiar, sintiendo que su confianza se esfumaba cada día que pasaba. El comportamiento controlador de Everett era cada vez más evidente. Empezó a interesarse por con quién socializaba Alice en el trabajo. Revisaba su teléfono con el pretexto de buscar el número correcto e insistía en que rindiera cuentas de sus gastos. «Es solo un presupuesto familiar sensato», le explicó cuando Alice expresó su disgusto. Una noche, mientras se preparaban para acostarse, Everett comentó como de pasada: «¿Sabes? Creo que deberías pensar en dejarlo». Alice se puso rígida. «¿Qué? ¿Por qué?» «Bueno, ahora que estamos casados no tienes que trabajar. Puedo mantenernos a los dos».
Además, mamá dice que una verdadera esposa debe cuidar de la casa y del marido. Alice sintió que la ira hervía en su interior. Everett, mi trabajo es importante para mí. No voy a dejarlo solo porque tu madre lo piense. Everett frunció el ceño. No digas eso de mi madre. Ella solo nos desea lo mejor. Aquella noche fue la primera vez que se acostaron dándose la espalda. Alice se quedó sin dormir, sintiendo que su perfecto matrimonio empezaba a resquebrajarse. Al día siguiente, al volver del trabajo, Alice encontró a Cheryl en la cocina. Su suegra estaba preparando la cena, tarareando algo para sí misma. «Oh, Alice, ya estás en casa», sonrió Cheryl. «Decidí hacer la cena para ti y Everett. Me ha hablado de vuestra conversación de ayer. Creo que deberías escuchar lo que tiene que decir. Ser una buena esposa también es un trabajo, y muy importante». Alice sintió que su paciencia se quebraba. «Con el debido respeto, Cheryl, pero esto no es asunto tuyo. Everett y yo resolveremos nuestra relación por nuestra cuenta». Cheryl alzó las cejas, sorprendida. «Vamos, vamos, querida, no tienes que ponerte tan nerviosa. Solo quiero ayudar». En ese momento entró Everett. Al ver las caras tensas de su mujer y su madre, frunció el ceño. «¿Qué está pasando aquí?» «Nada, hijo», respondió Cheryl rápidamente. «Alice solo está un poco cansada después del trabajo. Tal vez sea una señal de que realmente debería pensar en dejar atrás su carrera». Everett asintió, mirando a Alice con desaprobación. «Mamá tiene razón, querida. Estás trabajando demasiado. No es bueno para nuestra familia». Alice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando que Everett y Cheryl discutieran su futuro sin ella. Encerrándose en su dormitorio, Alice miró su reflejo en el espejo. ¿Dónde había ido a parar la mujer segura de sí misma que había sido unos meses atrás? ¿Cómo había permitido encontrarse en esta situación? Recordó su luna de miel, aquellos días felices en los que Everett y ella habían estado solos, sin la interferencia de Cheryl. ¿Había sido todo una ilusión? ¿O se habían perdido en algún punto del camino? Por la mañana, Alice se despertó antes de lo habitual. Estaba tumbada mirando al techo y escuchando la respiración constante de Everett a su lado. Su mente daba vueltas a la conversación de ayer, a la presencia constante de Cheryl en sus vidas, al sutil cambio de comportamiento de su marido en las últimas semanas. Se levantó de la cama en silencio, intentando no despertar a Everett, y se acercó a la ventana. El sol empezaba a salir, coloreando el cielo de un suave rosa. Alice respiró hondo, sintiendo que algo nuevo crecía en su interior, no del todo confianza, pero tampoco miedo. Se volvió y miró a su marido dormido. Everett tenía el mismo aspecto que el día de su boda, pero algo había cambiado sutilmente. Alice se acercó al armario y empezó a vestirse para el trabajo, preparándose mentalmente para el día que tenía por delante. Hoy no se quedaría callada si Cheryl volvía a aparecer sin invitación. Hoy hablaría con Everett de su carrera y de lo importante que era el trabajo para ella. Alice no sabía cómo acabaría esa conversación, pero estaba preparada para empezarla. Mientras se abotonaba la blusa, Alice vio su reflejo en el espejo. Se enderezó y cuadró los hombros. Había un nuevo día por delante, y ella iba a afrontarlo de una manera nueva. Alice se ajustó el cuello de la blusa, mirando su reflejo en el espejo del ascensor. Hoy era el gran día. La presentación de la nueva campaña publicitaria ante el Consejo de Administración. Llevaba semanas preparándose para ese momento, trasnochando en la oficina e incluso trabajando los fines de semana. Las puertas del ascensor se abrieron y Alice respiró hondo antes de salir al pasillo. Estaba lista para brillar. La presentación había ido muy bien. Alice sentía la adrenalina correr por sus venas mientras respondía a las preguntas de los directores. Sus ideas fueron bien recibidas y el director general la felicitó personalmente por el trabajo bien hecho. «Alice, eso es estupendo»,
dijo mientras le estrechaba la mano. Creo que es hora de pensar en un ascenso. Sonrojada por el éxito, Alice no veía la hora de compartir la noticia con Everett. Se los imaginó abriendo una botella de vino y celebrando su éxito. Pero la realidad resultó ser muy diferente. ¿Un ascenso? Everett frunció el ceño al escuchar la entusiasta historia de Alice. Pero significa que pasarás aún más tiempo en el trabajo, ¿no? La sonrisa de Alice se desvaneció. Bueno, sí, probablemente, pero es una gran oportunidad, Everett. ¿No te alegras por mí? Everett suspiró. Claro que me alegro. Es que pensé que estábamos hablando de que trabajaras menos, tal vez incluso de tener hijos. Alice sintió que todo en su interior se apretaba. Nunca hablamos de niños en un futuro cercano. Pensé que apoyabas mi carrera. Apoyo, pero... Everett dejó de hablar cuando oyó sonar el timbre de la puerta. Probablemente sea mamá. La he invitado a cenar. Alice apenas contuvo un gemido. Cheryl era lo único que echaba de menos ahora mismo. Mis queridos. Cheryl irrumpió en la casa, como de costumbre, sin llamar. Oh, Alice, ¿ya estás en casa? Creía que ibas a llegar tarde al trabajo otra vez. Hola, Cheryl, dijo Alice con una sonrisa tensa. Hoy tenía un día importante, así que he venido temprano. Un día importante, intervino Cheryl quitándose el abrigo. ¿Qué? ¿Por fin has decidido dejarlo? Everett se rió, y Alice sintió que su paciencia se agotaba. En realidad, me han ofrecido un ascenso, dijo, tratando de mantener la calma. ¿Un ascenso? Cheryl enarcó las cejas. Dios mío, Alice, espero que no lo hayas aceptado. Everett, querido, le explicaste que ahora no es el momento de hacer carrera, ¿verdad? Alice desvió la mirada hacia su marido, esperando que saliera en su defensa. Pero Everett se limitó a encogerse de hombros torpemente. Lo estábamos hablando, mamá, dijo. Creo que tenemos que pensar seriamente en el futuro de la familia. Alice sintió que algo en su interior se quebraba. No puedo creerlo, dijo en voz baja. Estás hablando de mi carrera como si fuera un pasatiempo que pudiera abandonarse fácilmente. Vamos, querida, sonrió Cheryl con condescendencia. Solo nos preocupamos por ti y por tu familia. Sabes, cuando me casé con el padre de Everett, yo también pensé en una carrera, pero luego me di cuenta de que no había nada más importante que ser una buena esposa y madre. Alice apretó los puños, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. Con todos mis respetos, Cheryl, pero esa fue tu elección. Puedo tener otra. Alice, dijo Everett en tono de advertencia, no seas grosera con mamá. No estoy siendo grosera, objetó Alice. Solo estoy expresando mi opinión. O tampoco se me permite hacerlo ahora. La tensión en la habitación podría haberse cortado con un cuchillo. Cheryl apretó los labios, claramente descontenta por haberse cruzado con ella. Everett cambió la mirada de su esposa a su madre sin saber de qué lado ponerse. ¿Sabes qué? Dijo finalmente Alice. Necesito un poco de aire fresco. Que tengas una buena cena. Cogió su chaqueta y salió corriendo de la casa, ignorando el grito de Everett. Hacía frío fuera, pero a Alice incluso le gustaba. El aire frío le ayudaba a despejarse. Caminó por la calle, sin prestar atención a la dirección, solo disfrutando del momento de libertad de la atmósfera sofocante de la casa. De repente, un brillante cartel de neón llamó su atención. La adivinación de Madame Sora. Alice sonrió. Nunca había creído en la adivinación ni en la predicción de la suerte, pero ahora deseaba desesperadamente algún tipo de pista. ¿Por qué no? Dentro olía a incienso y a libros viejos. En una mesa cubierta con un paño morado estaba sentada una anciana con una mata de pelo gris. «Siéntate, querida», dijo, señalando la silla de enfrente. «Soy Madame Sora. ¿Qué te trae por aquí?» Alice se sentó, sintiéndose un poco tonta. No lo sé. Supongo que estoy confundida.
Madame Sora le cogió la mano y empezó a estudiar las líneas de su palma. Interesante. Veo a una mujer fuerte luchando por su lugar bajo el sol, pero hay obstáculos, una figura oscura que intenta controlar su vida. Alice sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Podría esta mujer realmente ver algo? ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma. Madame Sora la miró directamente a los ojos. Confía en tu corazón, querida. Conoce el camino correcto. Alice salió de la tienda de la adivina con la cabeza ligera. No sabía si creer las palabras de Madame Sora, pero de algún modo se sentía mejor. Cuando Alice volvió a casa, encontró a Cheryl ya fuera y a Everett esperándola en el salón. ¿Dónde has estado?, preguntó ansioso. Estaba preocupada. Solo salí a dar un paseo, contestó Alice. Necesitaba tiempo para pensar. Everett suspiró. Mira, sé que mamá y yo te estamos presionando un poco, pero realmente queremos lo mejor para ti. Alice se sentó a su lado en el sofá. Lo sé, Everett, pero tienes que entender que mi carrera es importante para mí. No es solo un trabajo, es una parte de mí. Everett le cogió la mano. Lo comprendo. Es que quizá podamos llegar a un acuerdo. Aceptarás el ascenso, pero organizaremos un horario flexible para que tengamos más tiempo juntos. Alice sintió que la tensión se liberaba un poco. Eso suena razonable, dijo. Pero, Everett, tenemos que hablar de tu madre. No puede seguir entrometiéndose en nuestros asuntos todo el tiempo. Everett frunció el ceño. Ella solo vela por nosotros, Alice. Lo sé, pero hay una diferencia entre cuidar y controlar. Tenemos que aprender a vivir por nuestra cuenta. Everett guardó silencio un rato y luego asintió. Tienes razón. Hablaré con ella. Alice se sintió aliviada, pero en el fondo sabía que aquello no era más que el principio de una larga lucha. Cheryl no se desprendería de su hijo tan fácilmente. Las semanas siguientes fueron estresantes. Alice consiguió un ascenso, lo que provocó una nueva oleada de resentimiento por parte de Cheryl. Everett intentaba encontrar el equilibrio entre su esposa y su madre, pero a menudo se encontraba entre dos fuegos. Una noche, cuando Alice volvió del trabajo, encontró a Everett y Cheryl en la cocina. Discutían en voz baja sobre algo. ¿Qué ocurre?, preguntó Alice, sintiendo que algo iba mal. Everett parecía culpable. Mamá sugirió que nos fuéramos con ella a la casa de campo el fin de semana. Le dije que ya habíamos planeado pasar tiempo juntos, pero yo insisto, le interrumpió Cheryl. Las tradiciones familiares son lo primero, ¿verdad, Alice? Alice sintió que la ira hervía en su interior. En realidad, Cheryl, Everett y yo tenemos nuestra propia familia, y tenemos derecho a pasar nuestro tiempo como queramos. Alice, dijo Everett en tono de advertencia. No, Everett. Alice se volvió hacia su marido. Tenemos que aprender a tomar decisiones por nuestra cuenta, sin la interferencia constante de tu madre. Cheryl se puso pálida. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Everett, ¿de verdad vas a permitir que trate así a tu madre? Everett parecía confuso. Cambió la mirada de Alice a Cheryl, claramente sin saber qué hacer. Creo que todos tenemos que calmarnos, dijo finalmente. Bien, replicó Alice secamente. Estaré en el dormitorio. Cuando decidas qué opinión es más importante, esposa o madre, házmelo saber. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando que Everett se ocupara de la situación. Más tarde, Everett entró en el dormitorio. Parecía cansado y deprimido. Hablé con mamá, dijo, sentándose en el borde de la cama. Le expliqué que necesitamos más espacio. Alice lo miró atentamente. ¿Y cómo reaccionó? Everett suspiró. No muy bien, pero creo que lo entendió. No iremos a la casa de campo este fin de semana. Alice sintió alivio, pero también una punzada de culpabilidad. Siento tener que ponerte en esta situación,
dijo en voz baja. Everett le cogió la mano. No te disculpes, tienes razón. Tenemos que aprender a vivir solos. Pero no es fácil. Alice asintió. Comprendía lo difícil que era para Everett estar dividido entre ella y su madre, pero también sabía que si no ponían límites ahora, los problemas solo crecerían. Al día siguiente, Alice se sorprendió al encontrar un ramo de flores en su escritorio. Adjunta había una nota de Everett. Siento lo de ayer. Te quiero y estoy orgulloso de tus progresos. Celebremos tu ascenso esta noche, ¿vale? Alice sonrió, sintiendo una cálida sensación en el corazón. Tal vez tenían una oportunidad de superar estas dificultades después de todo, pero ella sabía que la lucha no había terminado todavía. Cheryl no se rendiría tan fácilmente, y Everett aún tenía que aprender a dar prioridad a su matrimonio. Pero ahora mismo, mirando las flores, Alice se sentía esperanzada. Saldrían adelante. Saldrían adelante. Alice estaba junto a la cocina, removiendo la salsa para la pasta, cuando oyó abrirse la puerta principal. Por el sonido de los pasos, era Everett, y no estaba solo. «Cariño, estamos en casa», llegó la voz de su marido desde el pasillo. Alice suspiró. «Estamos», solo podía significar una cosa. Cheryl había vuelto sin invitación. Sonriendo, Alice salió de la cocina. «Hola, cariño», besó a Everett en la mejilla. «Hola, Cheryl». «Hola, Alice». Cheryl lanzó una mirada crítica sobre el traje casero de su cuñada. «Espero que no hayamos interrumpido tus descanso». Alice ignoró el golpe. «En absoluto. Solo estoy preparando la cena. Everett, ¿por qué no me avisaste de que íbamos a tener visita?» «Oh, no es solo una visita», intervino Cheryl entrando en el salón. «Tengo noticias para ti». Alice sintió que todo su interior se contraía. Las noticias de Cheryl rara vez eran buenas. «Siéntate», Cheryl señaló el sofá. «Tengo algo que deciros». Alice y Everett se sentaron obedientemente. Cheryl se acomodó en la silla de enfrente, enderezando la espalda como una reina en su trono. «Llevo mucho tiempo pensando en esto», empezó, «y he llegado a la conclusión de que necesitáis mi ayuda, así que he decidido mudarme contigo». Alice sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué?», exhaló. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó Everett, pero no había sorpresa ni objeción en su voz. «Por supuesto, cariño», sonrió Cheryl. «Los dos necesitáis mucho mi apoyo. Alice siempre está en el trabajo y vosotros trabajáis mucho. Alguien tiene que cuidar de la casa y cocinar una comida adecuada». Alice sintió que la rabia le hervía por dentro. «Lo siento, Cheryl, pero nos las arreglamos bien solas, y además no tenemos espacio». «Oh, no te preocupes por eso», la interrumpió Cheryl. «Ya he pensado en todo. La habitación de invitados será perfecta. Solo necesitará un poco de organización». Alice se volvió hacia Everett esperando que objetara, pero él solo sonrió torpemente. «Bueno, si estás segura, mamá». «Everett», exclamó Alice, «no puedes planteártelo en serio». «¿Por qué no?». Él frunció el ceño. «Mamá tiene razón, nos vendría bien algo de ayuda». «No necesitamos ayuda», objetó Alice. «Somos adultas y podemos cuidar de nosotras mismas». «Oh, Alice», suspiró Cheryl, «tu egoísmo me entristece. Solo quiero estar más cerca de mi familia». «¿Egoísmo?». Alice sintió que sus mejillas se encendían de ira. «Solo quiero que Everett y yo tengamos algo de espacio personal». «Alice, cálmate». Everett le puso una mano en el hombro. «Al menos discutámoslo». «¿Discutir qué?». Alice se puso de pie. «¿La forma en que tu madre va a invadir nuestras vidas?». «No, gracias». Se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Everett. «A tomar un poco de aire», lanzó Alice por encima del hombro. «Creo que se está poniendo demasiado sofocante aquí». Cerrando la puerta, Alice salió corriendo. Caminó a paso ligero,
sin tomar el camino hasta que se encontró en un pequeño parque. Se sentó en un banco y respiró hondo, tratando de calmarse. «Un día duro», le dijo una voz cercana. Alice levantó la vista y vio a un hombre mayor sentado en un banco cercano. Llevaba un tablero de ajedrez en las manos. «No tienes ni idea», suspiró Alice. «¿Te gustaría jugar?», le ofreció el anciano. «El ajedrez es estupendo para despejarse». Alice dudó solo un segundo. «¿Por qué no?». Colocaron las piezas y empezó la partida. El viejo resultó ser un oponente fuerte, pero Alicia se alegró de la distracción. En el ajedrez, como en la vida, es importante pensar varias jugadas por delante, pero es aún más importante ser capaz de adaptarse cuando tu oponente hace un movimiento inesperado. Alice asintió, mirando el tablero. «¿Y qué haces cuando parece que estás en tablas?». El anciano sonrió. «En el ajedrez, rara vez hay situaciones realmente desesperadas. A menudo solo hay que mirar el tablero desde otro ángulo». Alice reflexionó sobre sus palabras mientras hacía su jugada. Quizás estaba exagerando. Tal vez debería tratar de ver la situación de manera diferente. Al volver a casa, Alice encontró a Everett solo en el salón. «Mamá se ha ido», dijo al ver a su mujer. «Estaba disgustada por tu reacción». Alice suspiró. «Everett, tenemos que hablar seriamente». Se sentaron en el sofá y Alice cogió la mano de su marido. «Entiendo que quieras a tu madre», empezó. «Pero tenemos que aprender a vivir solos. Si Cheryl se muda, cambiará toda nuestra vida». Everett frunció el ceño. «¿Pero es eso tan malo? Mamá solo quiere ayudar». «No se trata de ayudar», Alice negó con la cabeza. «Se trata de límites. Acabamos de empezar a construir nuestra familia y tu madre quiere ser el centro de ella». Everett guardó silencio, meditando sus palabras. «Intentemos un compromiso», sugirió Alice. «Cheryl puede venir de visita más a menudo, pero vivir separados. Pasaremos más tiempo con ella, pero mantendremos nuestro propio espacio». Everett asintió lentamente. «Suena razonable, pero ¿cómo se lo explicamos a mamá?». «Juntos». Alice le apretó la mano. «Lo manejaremos juntos». Al día siguiente llevaron a Cheryl a cenar. Everett, armándose de valor, le explicó su decisión a su madre. «¿Pero cómo puede ser?». Cheryl se indignó. «Pensé que te alegraría contar con mi ayuda». «Agradecemos tu preocupación, Cheryl», dijo Alice en voz baja. «Pero tenemos que aprender a vivir solas. No te estamos apartando, solo queremos encontrar un equilibrio». Cheryl apretó los labios. «Todo es por ti», miró acusadora a Alice. «Estás poniendo a mi hijo en mi contra». «Mamá», dijo Everett con firmeza, «esta es nuestra decisión mutua. Te queremos, pero necesitamos nuestro propio espacio». Cheryl parecía aturdida. Estaba claro que no esperaba que su hijo se pusiera del lado de su mujer. «De acuerdo», dijo finalmente, levantándose de la mesa. «Veo que no soy bienvenida aquí. No te preocupes, no te molestaré». Se dirigió hacia la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. «Pero recuerda, Everett», dijo con voz temblorosa, «siempre estaré a tu lado cuando te des cuenta de tu error». Cuando la puerta se cerró tras Cheryl, Alice y Everett se miraron. Sabían que no había terminado, pero el primer paso ya estaba dado. Las semanas siguientes fueron tensas. Cheryl llamaba a Everett todos los días, quejándose de soledad y malestar. Alice intentaba no responder, pero se daba cuenta de la presión que eso ejercía sobre su marido. Una noche, mientras preparaban la cena, Everett dijo de repente: «Quizá hemos sido demasiado duros con mamá». A Alice casi se le cae el cuchillo con el que estaba cortando las verduras. «Everett, solo pusimos límites normales». «Pero está tan disgustada», suspiró él. «¿Por qué no dejamos que se quede con nosotros una semana, solo para que se calme?». Alice sintió que las cosas hervían por dentro. «No», dijo con firmeza. «Si cedemos ahora, esto no acabará nunca». Everett frunció el ceño.
Estás siendo demasiado enfático. Es mi madre. Y yo soy tu mujer, exclamó Alice. ¿Por qué siempre antepones sus sentimientos a los míos? No lo hago, objetó Everett. Solo intento encontrar un compromiso. ¿Compromiso? Alice sonrió con amargura. Compromiso es lo que ya hemos hecho, y lo que tú sugieres es rendirse. Se miraron, respirando agitadamente. La tensión en el aire era casi palpable. ¿Sabes qué?, dijo finalmente Alice. Creo que voy a dar un paseo. La cena está en el horno, no olvides apagarlo en 20 minutos. Salió de la cocina dejando a Everett perdido. Fuera, Alice respiró profundamente el aire fresco de la tarde. Se sentía agotada por esta lucha constante. ¿Por qué Everett no podía entender lo importante que era para ellos mantener su espacio? Al pasar por delante del parque infantil, Alice se fijó en una figura familiar. Era el mismo anciano con el que había jugado al ajedrez en el parque. Estaba sentado en un banco, mirando a los niños jugar. «Buenas noches», saludó Alice, acercándose. El anciano levantó la vista y sonrió. «Ah, mi joven ajedrecista, mucho gusto». Alice se sentó a su lado. «Sinceramente, no muy bien». ¿Sigues teniendo problemas en el tablero de ajedrez de la vida?, preguntó el anciano. Alice sonrió involuntariamente ante su metáfora. Podría decirse que sí, ¿sabes?, dijo el anciano pensativo, mirando a los niños que jugaban. En el ajedrez, como en la vida, a veces hay que sacrificar un peón para salvar a un rey. Pero es importante recordar que cada pieza del tablero tiene su valor. Alice asintió, reflexionando sobre sus palabras. ¿Y qué haces cuando parece que estás jugando contra dos oponentes al mismo tiempo? El anciano sonrió socarronamente. En ese caso, hay que tener especial cuidado y recordar que a veces la mejor defensa es un ataque. Se preguntó Alice. ¿Quizás estaba exagerando con Cheryl? ¿Quizás debería probar una táctica diferente? Cuando volvió a casa, encontró a Everett en el salón. Parecía culpable. «Lo siento», dijo en cuanto Alice entró. «No debería haberte empujado». Alice se sentó a su lado. «Yo también lo siento. Sé que es duro para ti estar dividida entre mamá y yo». Everett le cogió la mano. «Te quiero, Alice, y quiero que nuestro matrimonio sea fuerte. Es solo que no es fácil». «Lo sé», asintió Alice. «Lo sé». Alice se miró en el espejo del baño, tratando de ordenar sus pensamientos antes del trabajo. Las ojeras delataban la noche en vela que había pasado pensando en cómo su vida se había descontrolado tan rápidamente. Hacía solo 15 días que Cheryl se había mudado con ellos, a pesar de las protestas de Alice. Everett, que en un principio había coincidido con su mujer en la necesidad de distanciarse de su madre, había cambiado repentinamente de opinión. Alice recordó la noche en que Cheryl había acudido a ellos con los ojos llorosos, quejándose de soledad y problemas de salud. «Everett, cariño», sollozaba, «no sé cuánto tiempo me queda. ¿No quieres pasar este tiempo conmigo?» Everett, siempre sensible a la manipulación materna, cedió casi al instante. «Por supuesto, mamá», dijo, abrazando a Cheryl. «Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que necesites». Alice intentó objetar, pero su voz se ahogó en un torrente de agradecimientos de Cheryl y de garantías de Everett de que no será mucho tiempo y tenemos una familia de la que cuidar. A partir de entonces, cada día se convirtió en una batalla. Cheryl interfería constantemente en sus vidas, criticando cada decisión de Alice y alabando cada acción de Everett, y él parecía volver cada día más al papel de niño de mamá. Alice suspiró y salió del cuarto de baño. En la cocina la esperaba la escena familiar. Cheryl se afanaba en la cocina, preparando el desayuno, y Everett estaba sentado a la mesa, mirando el periódico. «Buenos días, querido», canturreó Cheryl. «He hecho tus tortitas favoritas».
Alice quiso objetar que nunca le habían gustado las tortitas para desayunar, pero guardó silencio. No merecía la pena otra discusión. Gracias, Cheryl, murmuró, sentándose a la mesa. Everett levantó la vista del periódico. Alice, pareces cansada. Quizá deberías tomarte el día libre. Cheryl lo captó de inmediato. ¡Qué buena idea! Estás trabajando demasiado, querida. No puedes ser bueno para tu salud y para tu vida familiar. Alice sintió que la rabia le hervía por dentro. Estoy bien, replicó. Hoy tengo una presentación importante. Pero, cariño, empezó Everett, pero Alice le interrumpió. He dicho que estoy bien. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Everett parpadeó sorprendido, y luego su rostro adoptó una expresión molesta. No hace falta que grites, dijo fríamente. Solo estamos cuidando de ti. Alice sintió que un nudo le subía a la garganta. Se levantó silenciosamente de la mesa y se dirigió a la puerta. ¿Y el desayuno?, gritó Cheryl tras ella. No tengo hambre, le espetó Alice, dando un portazo. En el trabajo, Alice intentó concentrarse en la próxima presentación, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la situación en casa. Sentía que perdía no solo el control de su vida, sino también a sí misma cada día que pasaba. Cuando llegó el momento de dirigirse a la junta directiva, Alice dio un paso adelante, sintiendo que le temblaban las rodillas. Empezó a hablar, pero las palabras eran confusas, sus pensamientos dispersos. S.R.A. Harding, la interrumpió el director general. ¿Se encuentra bien? Alice abrió la boca para responder, pero sintió que algo se rompía en su interior. Años de emociones reprimidas, semanas de estrés constante, todo salió en un instante. ¡No!, gritó, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. No, no estoy bien. Estoy viviendo una pesadilla. Mi suegra se ha apoderado de mi casa, mi marido se ha convertido en un muñeco sin voluntad, y yo simplemente desaparezco. He desaparecido. No puedo respirar, no puedo pensar, no puedo vivir. Alice cayó de rodillas, ahogando sollozos. Los compañeros se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. Jane, su colega, fue la primera en recobrar el sentido. Corrió hacia Alice y le rodeó los hombros con el brazo. «Calla, calla», susurró. «Salgamos de aquí». Ayudó a Alice a levantarse y la sacó de la sala de conferencias ante la mirada atónita de los demás. En el baño, Jane ayudó a Alice a lavarse la cara y a calmarse. «¿Qué pasa, Alice?», le preguntó con dulzura. Alice, aún sollozando, relató la situación en casa, de cómo Cheryl manipulaba a Everett, de cómo ignoraba cada vez más los sentimientos de Alice, de cómo se sentía como una extraña en su propia casa. «Y ayer», añadió Alice, «cuando intenté hablar con Everett, él me miró con tanta frialdad. Nunca había visto esa expresión en su cara. Era como si yo fuera una molestia». Jane escuchó en silencio por un momento, luego dijo con firmeza: «Alice, tienes que irte, al menos durante el fin de semana. Necesitas espacio para pensar y decidir qué hacer a continuación». Alice asintió, sintiéndose extrañamente aliviada por la decisión. Alice asintió, sintiéndose extrañamente aliviada por la decisión. «No puedo seguir así». Por la noche, al volver a casa, Alice encontró a Everett y Cheryl en el salón. Estaban mirando un viejo álbum de fotos y riendo. «Oh, Alice», Cheryl levantó la vista. «No te hemos oído entrar. ¿Qué tal la presentación?». Alice ignoró la pregunta. «Everett, tenemos que hablar», dijo. Everett frunció el ceño. «¿Qué pasa?». «Me voy el fin de semana», dijo Alice con firmeza. «Necesito tiempo para mí». «¿Qué?». Everett se puso de pie. «No puedes irte así como así. Tenemos planes este fin de semana». «Los planes han cambiado», respondió Alice. «Me voy mañana por la mañana». Everett se acercó a ella con el rostro contorsionado por la ira.
Te comportas como una niña, Alice. No puedes huir de los problemas. No estoy huyendo, objetó Alice. Estoy intentando salvarme. ¿De qué? Gruñó Everett. ¿De tu familia? ¿De mí? Alice dio un paso atrás, sintiendo miedo de su marido por primera vez. Everett, por favor. No, cortó él. No te irás a ninguna parte. Somos una familia y resolveremos nuestros problemas juntos. Su voz sonaba amenazadora, y Alice se dio cuenta de que era inútil discutir. Asintió en silencio y se retiró a su dormitorio, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Aquella noche, tumbada en la cama, Alice miró al techo, dándose cuenta de que su matrimonio parecía haber llegado a un punto sin retorno, y lo peor era que no sabía cómo arreglarlo. El sábado por la mañana estaba nublado, lo que reflejaba el estado de ánimo de Alice. Tumbada en la cama, mirando el cielo gris por la ventana, reflexionó. Hoy era el día en que había planeado marcharse, pero el conflicto de ayer con Everett había arruinado esos planes. «Alice, cariño». La voz de Cheryl llegó desde detrás de la puerta. «El desayuno está listo. ¿No vas a levantarte?» Alice reprimió un gemido. «Ya voy, Cheryl», respondió, obligándose a levantarse. Una visión familiar la esperaba en la cocina. Cheryl trasteando con los fogones y Everett sentado a la mesa, metido en su portapapeles. «Buenos días, dormilona», sonrió Cheryl. «He hecho tus gofres favoritos». «Gracias, Cheryl, pero la verdad es que no tengo hambre», murmuró Alice, sirviéndose un poco de café. «Pero, querida, debes comer bien», insistió Cheryl. «Sobre todo si Everett y tú planeáis tener hijos». Alice casi se atragantó con el café. «¿Qué?» Everett se apartó por fin del portapapeles. «Mamá, acordamos no sacar ese tema», dijo con leve irritación. «Oh, lo siento», Cheryl fingió vergüenza. «Solo pensé que ya era hora. No te estás haciendo más joven, ¿sabes?» Alice sintió que la ira le hervía por dentro. «Cheryl, Everett y yo decidiremos por nosotros mismos cuándo tener hijos y si tenerlos», dijo, tratando de hablar con calma. «Por supuesto, querida», respondió Cheryl con una sonrisa condescendiente. «Solo estoy preocupada por ti. Al fin y al cabo, la familia es lo más importante». Alice apretó los puños bajo la mesa. «Hablando de familia», dijo, volviéndose hacia Everett. «Tenemos que hablar». Everett suspiró. «Alice, si se trata de que te vas otra vez...» «No», le interrumpió Alice. «Se trata de nosotros, sobre nuestra familia, y sobre cómo tu madre está afectando a nuestro matrimonio». Un pesado silencio flotaba en la cocina. Cheryl se quedó paralizada ante la cocina, y Everett colocó lentamente el portapapeles sobre la mesa. «¿Quizá deberíamos hablar de esto en privado?», sugirió, mirando a su madre. «No», dijo Alice con firmeza. «Cheryl es parte de este problema, y necesita oír esto». Cheryl se salpicó las manos. «Dios mío, Alice, creía que éramos familia. ¿Cómo puedes decir cosas así?» «Porque es verdad», contestó Alice, sintiendo que la voz le temblaba de emoción contenida. «Desde que te mudaste con nosotros, nuestras vidas han sido una pesadilla. Te entrometes constantemente en nuestros asuntos, me criticas, manipulas a Everett». «Alice». Everett se levantó bruscamente. «Para esto de una vez, ¿cómo te atreves a hablarle así a mi madre?» Alice no se echó atrás. «¿Y cómo te atreves a dejar que arruine nuestro matrimonio? Everett, ¿no ves lo que está pasando? Está intentando controlar todos los aspectos de nuestras vidas». Cheryl sollozaba teatralmente. «Oh, Everett, te lo dije. Ella me odia. Lo he intentado, de verdad». «¡Basta!», gritó Alice, sintiendo que los últimos vestigios de compostura la abandonaban. «¡Basta de esta manipulación! Everett, ¿no ves lo que está haciendo?» El rostro de Everett se contorsionó de ira. «Lo único que veo es a mi mujer insultando a mi madre en nuestra propia casa». «¿Nuestra casa?». Alice
Rió amargamente. Hace mucho tiempo que no es nuestra casa, Everett. Es una sucursal del reino de tu madre, donde yo no soy más que un huésped no invitado. ¿Cómo te atreves? Comenzó Everett, pero Alice lo interrumpió. No, ¿cómo te atreves tú? ¿Cómo te atreves a dejar que tu madre interfiera en nuestras vidas? ¿Cómo te atreves a ignorar mis sentimientos? Soy tu esposa, Everett. ¿O lo has olvidado? ¿Olvidado? Gruñó Everett. ¿Cómo voy a olvidarlo cuando no dejas de recordármelo con tus rabietas y tus reclamaciones infundadas? ¿Injustificadas? Alice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Everett, me siento miserable, me siento como una extraña en mi propia casa. Tu madre... No te atrevas a acusar a mi madre. Everett dio un paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la rabia. Ella cuida de nosotros, y tú te comportas como una niña mimada. ¿Una niña mimada? Alice no podía creer lo que oía. Estoy intentando salvar nuestro matrimonio, Everett. ¿No ves lo que está pasando? Veo que mi mujer se ha convertido en una zorra egoísta que no valora la familia, gritó Everett. Alice se quedó paralizada, estupefacta por sus palabras. ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Everett no se echó atrás. Quizás si pensaras menos en ti y más en la familia, no tendríamos estos problemas. ¿En la familia? Alice sintió que algo en su interior por fin se rompía. ¿Quieres hablar de la familia, Everett? Bien, hablemos de ello. Familia es cuando marido y mujer se apoyan mutuamente. Familia es cuando tus sentimientos y deseos son respetados. Familia no es lo que está pasando en esta casa ahora mismo. Se volvió hacia Cheryl, que estaba con la mano en la boca. Y tú, Cheryl, te haces llamar madre cariñosa, pero en realidad no eres más que una egoísta que no puede desprenderse de su hijo. Nos manipulas, te metes en nuestras vidas y no te importan mis sentimientos. ¿Cómo te atreves? Everett agarró a Alice por los hombros. Discúlpate ahora mismo. No. Alice se soltó de su agarre. No me disculparé por la verdad. Te quiero, Everett, pero no puedo seguir viviendo así. Algo tiene que cambiar, o si no, no tuvo tiempo de terminar la frase. La mano de Everett se abalanzó hacia adelante y Alice sintió un dolor punzante en la mejilla. La bofetada fue tan inesperada que se tambaleó y casi se cae. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Alice miró a Everett con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. Nunca le había levantado la mano. Everett, susurró, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero Everett no parecía oírla. Su rostro se contorsionó de rabia. «Te atreves a oponerte a mi familia», gruñó. «Mi madre es sagrada y tú no eres nada». Alice dio un paso atrás, sin reconocer al hombre que tenía delante. Este no era el Everett con el que se había casado, era otra persona, extraña y aterradora. «Everett, por favor», empezó ella, pero él la interrumpió. «Fuera», dijo fríamente. «Fuera de mi casa, no quiero verte». Alice sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Cheryl, con la esperanza de ver una pizca de simpatía, pero ella se quedó allí con una sonrisa triunfante en su rostro. Sin decir palabra, Alice se dio la vuelta y salió de la cocina. Subió al dormitorio, recogió mecánicamente algunas cosas en su bolso y bajó las escaleras. Everett y Cheryl seguían en la cocina. Cuando Alice pasó, Everett ni siquiera levantó la vista. Cheryl, en cambio, la miró fríamente. Alice abrió la puerta principal y salió. Solo cuando estuvo en la acera se echó a llorar. Su mundo acababa de derrumbarse y no sabía qué hacer. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y marcó el número de Jane. «Jane», sollozó cuando su amiga contestó. «Necesito ayuda». Sentada en el taxi de camino a casa de Jane, Alice miraba por la ventanilla la ciudad que pasaba a toda velocidad. Pensó en cómo su matrimonio perfecto se había convertido en una pesadilla
y se preguntó si alguna vez podría perdonar a Everett por lo que había hecho, y si podría perdonarse a sí misma por permitir que todo llegara tan lejos. Alice se despertó en el sofá del piso de Jane, sintiendo que le dolía todo el cuerpo. Una noche pasada llorando y hablando había dejado huella. Se incorporó lentamente tratando de ordenar sus pensamientos. «Buenos días, dormilona». Jane salió de la cocina con 2 tazas de café. «¿Cómo te encuentras?» Alice intentó sonreír, pero no le salió muy convincente. «He estado mejor», contestó, aceptando la taza. «Gracias por dejar que me quede». Jane se sentó a su lado. «No hay de qué. Ya sabes que siempre estoy por aquí. ¿Qué vas a hacer ahora?» Alice respiró hondo. «Tengo que ir a casa y recoger mis cosas. No puedo quedarme allí más tiempo». «¿Estás segura de que quieres ir sola? Quizás debería ir contigo». «No, tengo que hacerlo sola», Alice negó con la cabeza. «Pero gracias por la oferta». 1 hora más tarde, Alice estaba delante de la puerta de su casa, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Respiró hondo y metió la llave en la cerradura. La casa estaba en silencio. Alice subió de puntillas a su dormitorio, con la esperanza de hacer las maletas rápidamente y marcharse sin encontrarse ni con Everett ni con Cheryl. Estaba a punto de cerrar la maleta cuando la puerta del dormitorio se abrió bruscamente. Everett estaba en el umbral, con el rostro contorsionado en una mueca de rabia. «Vaya, vaya, vaya», murmuró apretando los dientes. «Por fin te dignas a volver». Alice sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Everett, estoy recogiendo mis cosas. Me marcho. ¿Te vas?» Everett dio un paso hacia la habitación. «¿Y a dónde vas? ¿A casa de tu amante? ¿Qué? ¿De qué estás hablando?» Alice no podía creer lo que oía. «No finjas», bramó Everett. «¿Crees que no sé dónde has estado toda la noche? Vagando por ahí desconocida, como la última puta que eres». Alice retrocedió, sintiendo la ira hervir en su interior. «Estuve en casa de Jane, Everett, en casa de mi amiga, y no te atrevas a llamarme puta». «¡Mentira!». Everett estaba de repente muy cerca. Sus ojos ardían con fuego demencial. «Me estás avergonzando. Eres una vergüenza para nuestra familia». Antes de que Alice pudiera decir algo, la mano de Everett se lanzó hacia adelante. El golpe le dio justo en la cara, y Alice voló hacia atrás contra la pared. «Everett, por favor», intentó decir, pero el siguiente golpe la silenció. Alice cayó al suelo, intentando defenderse de la lluvia de golpes. No podía creer que esto estuviera pasando de verdad. Everett, el hombre que amaba, se había convertido en un monstruo. «Cosa despreciable», gritó Everett mientras continuaba golpeándola. «Criatura desagradecida, te di todo y tú...». «Everett». La voz de Cheryl interrumpió su diatriba. Estaba de pie en la puerta, observando la escena con fría calma. «No deberías hacer tanto ruido, los vecinos podrían oírte». Everett se detuvo, respirando con dificultad. Alice se encogió en el suelo, sintiendo que todo su cuerpo palpitaba de dolor. «Cheryl», resolló, «ayúdame, por favor». Pero Cheryl solo negó con la cabeza. «Ah, Alice», dijo con simpatía fingida, «es culpa tuya. Las esposas decentes no se comportan así. No se escapan de casa y se escabullen por la noche». Alice no podía creer lo que oía. ¿Cómo podía esta mujer estar allí tan tranquila y ver cómo su hijo pegaba a su mujer? «Tú eres un monstruo», le espetó Alice. Cheryl se limitó a encogerse de hombros. «Y tú eres una desagradecida que no aprecia a la verdadera familia». Everett se volvió de nuevo hacia Alice, con el rostro contorsionado por la ira. «¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre?». Un nuevo golpe llegó al estómago de Alice, dejándola sin aire. Se hizo un ovillo, intentando defenderse. «Por favor», sollozó, «por favor, para...». Pero Everett no parecía oírla. Siguió lanzando puñetazos, gritando insultos.
Cheryl observaba sin moverse de su asiento. Tenía una expresión de fría satisfacción en el rostro. Alice no sabía cuánto tiempo llevaba así. Los golpes se sucedían uno tras otro, cada uno de ellos hiriéndole en todo el cuerpo. En algún momento dejó de intentar defenderse y se acurrucó en el suelo, esperando a que terminara. Lo último que oyó antes de desmayarse fue la fría voz de Cheryl. «Everett, cariño, no ensucies la alfombra». Cuando Alice volvió en sí, ya estaba oscuro fuera de la ventana. Estaba tumbada en el suelo en la misma posición en la que se había desmayado. Le dolía todo el cuerpo, especialmente la muñeca izquierda y el pecho. Respiraba con dificultad. Alice intentó moverse y gimió de dolor. Con cuidado, a pesar del dolor, miró a su alrededor. La habitación estaba vacía. Ni Everett ni Cheryl, a juzgar por el silencio que reinaba en la casa, se habían ido. «Ayuda», susurró Alice, pero su voz apenas se oía. Se dio cuenta de que nadie acudiría en su ayuda. Tenía que actuar por su cuenta. Alice vio su teléfono en una esquina de la habitación. Debía de haber volado hasta allí durante la paliza. Estaba a pocos metros, pero a Alice la distancia le parecía interminable. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, empezó a arrastrarse lentamente hacia el teléfono. Cada movimiento le producía un dolor agudo en todo el cuerpo. Alice sintió que las lágrimas corrían por su cara, mezclándose con la sangre seca. Después de lo que pareció una eternidad, llegó al teléfono. Con dedos temblorosos, Alice desbloqueó la pantalla y marcó el número de Jane. «¿Hola?», sonó preocupada la voz de su amiga. «Jane», resolló Alice, «ayúdame, por favor. No puedo levantarme». «Dios mío, Alice, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás?» «En casa». Alice sintió que la conciencia comenzaba a alejarse de nuevo. Las llaves encima de la puerta principal, en el escondite. «Estoy en camino». La voz de Jane sonaba decidida. «Aguanta, Alice. Llegaré pronto». Alice soltó el teléfono y cerró los ojos. Le pareció oír los pasos de Jane, pero podría haber sido solo un juego de la imaginación. Lo siguiente que sintió fue que alguien la sacudía suavemente por el hombro. «Alice, Alice, despierta». La voz de Jane sonaba asustada. Alice se esforzó por abrir los ojos. El rostro de su amiga se desdibujaba ante sus ojos. «Dios mío», susurró Jane. «¿Quién ha hecho esto? ¿Everett?» Alice solo asintió débilmente. «Voy a llamar a una ambulancia». Jane sacó su teléfono. «No», susurró Alice. «Solo llévame al hospital, por favor». Jane dudó un segundo, pero luego asintió. «De acuerdo, pero si te desmayas, llamaré a una ambulancia, ¿de acuerdo?» Alice asintió de nuevo. Jane la ayudó suavemente a levantarse, y Alice gimió de dolor. Lo siento», murmuró Jane. «Ten un poco de paciencia. Pronto estaremos en el hospital». Bajaron lentamente las escaleras y salieron a la calle. El aire fresco de la noche hizo que Alice recobrara un poco el sentido, pero el dolor no iba a ninguna parte. Jane la ayudó a subir al coche y se puso rápidamente al volante. Cuando aterrizaron, Alice sintió que la conciencia empezaba a alejarse de nuevo. «Jane», susurró. «Sí, estoy aquí», respondió su amiga, sin apartar los ojos de la carretera. «Aguanta, ya casi hemos llegado». Pero Alice ya no podía oírla. Volvió a caer en la oscuridad, y esta vez no había dolor en ella. Alice abrió lentamente los ojos, entrecerrando los ojos contra la brillante luz de la habitación del hospital. Le zumbaba la cabeza y le dolía todo el cuerpo, pero su conciencia se iba aclarando poco a poco. Intentó moverse e inmediatamente gimió al sentir un dolor agudo en las costillas. «Calla, calla», oyó la voz de Jane. «No te muevas, necesitas descansar». Alice giró la cabeza y vio a su amiga sentada junto a la cama. El rostro de Jane estaba cansado y preocupado. «¿Qué pasa?», preguntó Alice con voz ronca.
Jane suspiró. ¿No te acuerdas? Me llamaste anoche. Te encontré en la casa, golpeada. Los recuerdos invadieron a Alice en una oleada. La pelea con Everett, sus golpes, la fría mirada de Cheryl. Sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Dios mío», susurró. ¿Eso ocurrió de verdad? Jane asintió, apretando la mano de su amiga. Los médicos dijeron que tienes una muñeca rota y 2 costillas, además de múltiples contusiones y una conmoción cerebral. Alice, deberías denunciarlo a la policía. Alice cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. No lo sé, Jane. No sé qué hacer. En ese momento, un médico entró en la habitación. Examinó a Alice, comprobó sus constantes vitales y dijo que la policía quería hablar con ella. ¿Está dispuesta a declarar?, le preguntó. Alice dudó. Una parte de ella quería gritar por lo ocurrido, castigar a Everett por lo que había hecho, pero la otra parte sentía vergüenza y miedo. Quizás más tarde, dijo débilmente. No estoy segura de estar lista ahora. El médico asintió comprensivo. Por supuesto, descanse, pero recuerda, cuanto antes te presentes, mejor. Cuando el médico se fue, Jane se volvió hacia Alice. ¿Por qué no quieres denunciar? Alice, lo que ha hecho es un crimen. Alice se dio la vuelta mirando por la ventana. Ya lo sé. Es complicado, Jane. Es mi marido. Lo amaba. ¿Lo amaba? Jane enarcó una ceja. ¿En pasado? Alice cerró los ojos. No lo sé. Simplemente no lo sé. Los días siguientes pasaron como un borrón. Alice se estaba recuperando físicamente, pero emocionalmente se sentía destrozada. Se negó a hablar con la policía, a pesar de las súplicas de Jane y las enfermeras. Al tercer día de su estancia en el hospital, ocurrió lo inesperado. Everett entró en la habitación con un enorme ramo de flores. Alice sintió que el corazón le latía con fuerza. Instintivamente se echó hacia atrás cuando él se acercó a la cama. «Alice», dijo en voz baja, «lo siento mucho, no sé qué me pasó». Parecía realmente arrepentido. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «Te quiero», continuó. «Lo que hice es imperdonable, pero, por favor, dame la oportunidad de enmendarlo. Iré a terapia, haré lo que sea necesario». Alice lo miró fijamente, sintiendo emociones contradictorias que luchaban en su interior. Una parte de ella quería arrojarse a sus brazos, creer que todo podía arreglarse. La otra parte gritaba peligro, recordándole el dolor y la humillación. «Everett», dijo finalmente, «no sé qué decir. Lo que hiciste...» «Lo sé», la interrumpió. «Soy un monstruo. Pero te juro que no volverá a ocurrir. Te quiero, Alice. Sin ti, mi vida no tiene sentido». Le cogió la mano con suavidad, y Alice no la apartó. Se quedó mirando sus manos unidas, recordando todas las cosas buenas que habían pasado entre ellos. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «No puedo tomar una decisión ahora mismo». Everett asintió. «Lo comprendo. Esperaré el tiempo que haga falta». Cuando se fue, Alice sintió una extraña desolación. No sabía qué sentir, qué pensar. Ese mismo día, por la tarde, llegó Cheryl. Había traído comida casera y parecía preocupada. «Oh, Alice», dijo, sentándose junto a la cama. «¿Cómo ha podido pasar esto? Estamos todos tan preocupados». Alice la miró, sin dar crédito a lo que oía. «¿Cómo ha ocurrido?», intervino. «Tú estabas allí, Cheryl. Lo viste todo». Cheryl negó con la cabeza. «Cariño, ¿sabes cuánto te quiere Everett? Es solo que los dos tuvisteis un ataque de nervios. Ocurre en las familias». Alice sintió que la ira le hervía por dentro. «¿Sucede? Me dio una paliza, Cheryl. Podría haberme matado». «Tranquila, tranquila». Cheryl le dio unas palmaditas en la mano. «No exageres. Everett simplemente no calculó la fuerza. Está muy arrepentido. Le perdonarás, ¿verdad? Por el bien de tu familia».
Alice miró fijamente a su suegra, incapaz de creer lo que oía. ¿Cómo podía esta mujer justificar algo así? ¿Y por qué una parte de ella quería estar de acuerdo? No lo sé, murmuró. Tengo que pensarlo. Cheryl sonrió. Claro que sí, cariño. Descansa un poco, y Everett y yo te esperaremos en casa. Cuando Cheryl se marchó, Alice se quedó mirando al techo durante largo rato. Sus pensamientos eran confusos. Por un lado, recordaba el dolor y el horror de aquella noche. Por otro, las palabras de amor y remordimiento de Everett resonaban en su cabeza. Quizás realmente lo provoqué, pensó. Quizás exageré cuando Cheryl se mudó. Después de todo, ella solo quería ayudar. Alice sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de estos pensamientos, pero volvían una y otra vez. Al día siguiente llegó Jane. Cuando vio las flores de Everett en la mesilla, frunció el ceño. Alice, dijo seriamente, dime que no estás pensando en volver con él. Alice apartó la mirada. No lo sé, Jane. Es todo tan complicado. ¿Complicado? Jane no podía creer lo que oía. Alice, te dio una paliza. ¿Qué puede ser complicado? No lo entiendes, dijo Alice en voz baja. Teníamos una buena vida antes de esto. Tal vez esto es solo un error, quizás podamos arreglarlo. Jane negó con la cabeza. Alice, escúchame. Esto no es un error. Esto es abuso, y no va a parar por sí solo. Alice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero dijo que iría a terapia, que nunca... ¿Y tú le crees? Interrumpió Jane. ¿Después de todo lo que ha hecho? Alice se quedó en silencio. Ni ella misma sabía qué creer. Esa noche, sola, Alice pensó largo y tendido sobre su situación. Recordó momentos felices con Everett, su boda, sus viajes juntos, pero cada vez esos recuerdos eran interrumpidos por la imagen de su rostro contorsionado por la rabia, el dolor de los golpes. Quizás pueda ayudarle a cambiar, pensaba. Quizás si soy más comprensiva, más paciente. Pero inmediatamente otra voz en su cabeza gritó: «No, no es culpa tuya. No tienes por qué aguantar esto». Alice se sintió rota y perdida. No sabía qué decisión tomar. Volver a Everett e intentar arreglar las cosas, o irse y empezar una nueva vida. A la mañana siguiente, llegó un policía. Le explicó pacientemente a Alice sus derechos y opciones. «Podemos iniciar una investigación», dijo, «pero necesitamos su declaración». Alice dudó. «¿Y si no quiero presentar una denuncia?» El policía suspiró. «Está en su derecho, pero señora, confíe en mi experiencia. Situaciones como esta rara vez acaban bien sin que intervenga la ley». Alice asintió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. ¿Puedo tener un poco más de tiempo para pensarlo? Por supuesto, respondió el policía. Pero no tardes demasiado. Cuanto antes entremos en acción, mejor. Cuando se marchó, Alice se sintió aún más confusa. Una parte de ella quería castigar a Everett por lo que había hecho, pero la otra parte aún lo amaba, aún esperaba un milagro. Miró por la ventana el paisaje urbano, sintiendo una tormenta de emociones en su interior. Miedo, amor, rabia, esperanza, todo mezclado en una maraña que no podía desenredar. «¿Qué hago?», susurró en el vacío. «¿Cómo sé qué es lo correcto?». Alice estaba de pie frente al espejo de la habitación del hospital, escrutando su reflejo. Los moratones ya empezaban a amarillear, pero el dolor interior no remitía. Hoy era el día del alta y tenía que tomar una decisión que determinaría su futuro. Jane entró en la habitación con una bolsa de ropa. «¿Estás segura de que quieres irte a casa?», preguntó con preocupación en la voz. Alice respiró hondo. «Sí, tengo que darnos otra oportunidad». Jane negó con la cabeza. «Alice, te dio una paliza. Podrías haber muerto». «Lo sé»,
contestó Alice en voz baja. Pero tú no lo entiendes. Everett no siempre fue así. Éramos felices. Quizás si fuera más comprensivo, más paciente. No, Alice, dijo Jane bruscamente. Lo que pasó no es culpa tuya. Es culpa suya, solo suya. Alice se dio la vuelta sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Le quiero, Jane. A pesar de todo, todavía le quiero. Jane miró a Alice directamente a los ojos. El amor no es excusa para la violencia, jamás. Una hora más tarde, Alice estaba delante de la puerta de su casa. Le temblaba la mano al girar la llave en la cerradura. Everett la recibió en el vestíbulo con un enorme ramo de flores y una mirada culpable. Alice, susurró, me alegro mucho de que hayas vuelto. Te prometo que las cosas serán diferentes. Alice sintió que el corazón se le estrujaba ante el calor familiar de su voz. Se dejó caer en sus brazos, respirando su aroma nativo. Te quiero, dijo Everett. Haré lo que sea para compensar mis errores. Alice asintió, incapaz de pronunciar palabra. En algún lugar de su interior había un destello de esperanza de que las cosas realmente pudieran cambiar. Los primeros días después de su regreso habían estado llenos de incomodidad y tensión. Everett andaba de puntillas alrededor de Alice, preguntándole constantemente si necesitaba algo. Cheryl también intentaba ser amable, pero Alice percibía la falsedad en cada una de sus palabras. «Cariño», dijo Cheryl una mañana, «quizá deberías tomarte un tiempo libre en el trabajo, para recuperarte del todo». Alice se puso tensa. «No, gracias. Necesito volver a la normalidad». Everett apoyó a su madre. «Alice, cariño, quizá Cheryl tenga razón. Necesitas descansar». Alice sintió que una oleada de irritación surgía en su interior, pero la reprimió. «Estoy bien», dijo con una sonrisa tensa. «De verdad». Pasaron las semanas, y poco a poco la vida pareció volver a la normalidad. Everett intentaba cambiar de verdad. Se apuntó a clases de control de la ira. Se volvió más atento a las necesidades de Alice. Pero ella no podía olvidar aquella noche. No podía dejar de estremecerse ante cada movimiento repentino de él. Una noche, mientras veían la televisión, Everett levantó la voz de repente, discutiendo sobre algo que habían dicho en las noticias. Alice retrocedió instintivamente y la habitación se sumió en un pesado silencio. «Lo siento», susurró Everett. «No era mi intención. Estoy en ello, lo juro». Alice asintió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Lo sé», dijo. «Solo dame algo de tiempo». Pero el tiempo pasaba, y el miedo no desaparecía. Alice se sorprendió a sí misma caminando de puntillas constantemente, tratando de no provocar a Everett. Elegía sus palabras con cuidado, vigilando sus expresiones faciales. Era agotador. En el trabajo, Alice intentó mantener una apariencia de normalidad, pero sus compañeros notaron el cambio. Se volvió más callada, sonreía menos, evitaba socializar. Jane intentaba hablar con ella constantemente, pero Alice la rechazaba. «No pasa nada», repetía. «Estamos trabajando en nuestros problemas». Pero en el fondo, Alice sentía que algo había cambiado irrevocablemente. El amor por Everett aún vivía en su corazón, pero ahora estaba mezclado con miedo y desconfianza. Una noche, Alice se despertó de una pesadilla. Soñó que Everett volvía a pegarle y que Cheryl estaba a su lado sonriendo. Se sentó en la cama, respirando agitadamente. «¿Qué pasa?», murmuró Everett somnoliento. «Nada», contestó Alice rápidamente. «Solo un mal sueño». Everett la atrajo hacia sí, y Alice se obligó a relajarse en sus brazos. Pero el sueño no llegaba. Se quedó tumbada en la oscuridad y pensó en cómo su vida se había convertido en ese baile interminable de miedo y esperanza. Por la mañana, Alice se miró en el espejo del baño. Parecía cansada, exhausta. «Puedo soportarlo», susurró a su reflejo.
Tengo que sobrellevarlo, por el bien de los dos. Pero en algún lugar de su interior, una vocecita le susurró, ¿y si no? ¿Y si nunca termina? Alice silenció esa voz, como había hecho tantas veces antes. Salió del baño con una sonrisa tensa, dispuesta a afrontar un nuevo día en esta nueva realidad donde el amor y el miedo iban de la mano. Aquella tarde Everett llegó a casa muy animado. «Tengo una sorpresa», dijo con una sonrisa. «Nos he reservado un fin de semana romántico fuera, solos tú y yo, como en los viejos tiempos». Alice sintió que el corazón se le apretaba con una mezcla de miedo y esperanza. «Eso es maravilloso», forzó una sonrisa. Mientras Everett hablaba de sus planes, Alice lo miró y pensó, «Tal vez esta vez sí sea diferente. Quizá nuestro amor sea más fuerte que esta pesadilla». Pero en el fondo, sabía que el camino hacia la curación, si es que era posible, sería largo y difícil, y nadie podía garantizar que la felicidad les esperara al final de ese camino. Alice cerró los ojos, sintiendo que el amor y el miedo, la esperanza y la desesperación luchaban en su interior. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía una cosa: ya no era la mujer que solía ser, y nunca volvería a serlo.